No fue él quien la destruyó. Fue la vida que le quitó todo lo que ya no era suyo para que por fin se encontrara con lo que siempre fue, una mujer que nació para renacer. Había una vez una mujer que ya no sabía si el dolor que sentía era suyo o si lo había heredado de tantas mujeres de su linaje que amaron hasta romperse en silencio. Y fue en medio de esa confusión ancestral donde comenzó a marchitarse lentamente, no por falta de amor, sino por la costumbre de entregarlo todo sin recibir el alma de vuelta, y mientras la vida la empujaba de nuevo al mismo vacío disfrazado de afecto, algo en su interior empezó a gritar de una forma distinta, como si el alma, harta de vivir dormida, decidiera por fin rebelarse contra cada pacto que alguna vez firmó desde el miedo. Y nadie lo notó, porque las mujeres como ella saben sonreír con el alma rota. Saben cocinar mientras lloran en silencio. Saben dar consejos mientras se están hundiendo y saben pedir perdón incluso cuando son las heridas quienes hablan por ellas. Pero esa noche, en una ciudad donde las calles parecían saber más de ella que sus propios amantes, algo se rompió de manera irreversible. Y esa grieta no fue una tragedia. Fue una entrada, una fisura por donde entraría la luz de algo sagrado. Esa noche, mientras caminaba sola por una calle empedrada de Roma, después de haberlo perdido todo, el amor, la fe, la fuerza, la ilusión, se detuvo frente a una pequeña iglesia cuyo nombre no recordaba, y sin saber por qué, empujó la puerta y entró, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho cerrado por años de abandono emocional, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre vestido de blanco, solo, en silencio, sentado frente al altar, orando por un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Era el Papa Francisco. Ella no sabía si era un sueño, una visión, una casualidad divina o un desvío del destino, pero sus rodillas se doblaron como si su alma reconociera en él algo más grande que su dolor, y cayó de rodillas sin palabras, con el rostro cubierto por sus manos, sin saber cómo se llora cuando ya no quedan lágrimas, sin saber cómo se pide ayuda cuando ya no se cree que alguien pueda escuchar. El Papa la miró, no con los ojos de un hombre, sino con la profundidad serena de alguien que ha caminado por los pasillos oscuros del alma humana, y se levantó lentamente. Con esa ternura que desarma sin tocar y sin decir palabra alguna, se acercó a ella, y en un gesto que parecía detener el tiempo, se sentó a su lado en el suelo, sin protocolo, sin púrpura, sin distancia, como si la grandeza del amor estuviera en no mirar desde arriba a quien sufre. Ella temblaba, no de frío, sino de verdad, porque por primera vez en años sentía que alguien la veía más allá de sus máscaras, más allá de su maquillaje emocional, y en ese silencio tan cargado de presencia, el Papa le tomó las manos y sus palabras fueron tan suaves y firmes como un susurro del cielo. Hija, no estás rota, estás naciendo. Y con esas palabras, todo dentro de ella comenzó a deshacerse como un castillo de arena enfrentado al mar, porque entendió que su ruina no era castigo, era inicio, que su llanto no era debilidad, era revelación, y que ese momento no era el final, sino el portal hacia algo que no sabía cómo nombrar, pero que su alma ya reconocía como verdad. El Papa Francisco no la consoló con frases religiosas ni promesas vacías, sino con una mirada tan humana que parecía llevar en sus pupilas todos los pecados y todas las redenciones del mundo, y le habló de una fe que no se basa en rezar de rodillas mientras el corazón sangra, sino en levantarse con dignidad aunque la esperanza esté rota, y le habló de María Magdalena, de las mujeres olvidadas por los textos, de las que sanaron con amor y fueron despreciadas por los que no sabían amar. Y le dijo que Dios no habita en los altares de mármol, sino en los corazones que han sido rechazados y siguen amando. Ella no entendía cómo un solo instante podía cambiar el curso entero de su historia, pero sintió que lo hacía, porque por primera vez en su vida, alguien no le pedía que fuera fuerte, le pedía que fuera real. Y en ese permiso sagrado su alma encontró el derecho de llorar, de soltar, de gritar, de arder y renacer. El Papa Francisco le ofreció pan y silencio, y en ese gesto sin ceremonia entendió que la comunión más profunda no era la religiosa sino la humana. Compartir el dolor sin juicio y dejar que el otro exista en su verdad sin maquillarlo de esperanza forzada. Pasaron horas o quizás siglos en aquel pequeño templo invisible al mundo, y cuando ella se levantó no era la misma, porque no había recibido un milagro. Había recibido algo mucho más poderoso, el permiso de ser ella misma, por fin. El Papa no le pidió que cambiara, ni que se olvidara de su pasado, ni que se aferrara a una salvación impuesta. Solo le pidió que no se abandonara más a sí misma, que no mendigara lo que ya vivía dentro, y que entendiera que su alma no estaba rota, solo estaba escondida debajo de capas de miedo heredado. Esa noche, al salir de la iglesia, no tenía respuestas ni soluciones,
pero tenía algo que jamás había tenido, una certeza silenciosa de que no estaba sola, de que Dios no la castigaba, sino que la esperaba, y de que su historia no era una tragedia, era una preparación para el momento en que decidiera ser su hogar. Desde aquel día no volvió a buscar amor donde solo había hambre disfrazada de afecto, y no volvió a agacharse para que otros la eligieran desde su comodidad, porque había aprendido, entre lágrimas, piedras y rezos, que el verdadero amor no se suplica, se encuentra cuando una ya no se traiciona por pertenecer. Y aunque el mundo seguía igual por fuera, dentro de ella ya no era invierno, porque algo había brotado en medio del dolor, una fe sin nombre, una fuerza sin forma y una luz que ya no necesitaba permiso para brillar. Fue así como una mujer común, rota por dentro y olvidada por el mundo. Renació en silencio en un templo perdido, al lado de un hombre vestido de blanco que no le dio respuestas, pero le mostró el camino de regreso a sí misma. No fue un milagro inmediato, ni una iluminación celestial que transformara su vida de la noche a la mañana, porque a veces los milagros no caen del cielo, sino que brotan lentamente del corazón cuando alguien por fin se atreve a volver a sí mismo sin miedo. Y eso fue lo que ella comenzó a vivir tras aquella noche sagrada. No una vida perfecta, sino una vida más honesta, donde cada paso era un acto de fidelidad consigo misma, y cada lágrima que antes la hacía sentir débil, ahora era símbolo de que algo viejo se estaba yendo y algo verdadero quería nacer. Durante semanas no pudo olvidar aquella mirada del Papa Francisco, esa mezcla de ternura, firmeza y compasión que no necesitaba adornarse con teologías para hacer temblar el alma, y fue por eso que, sin planearlo, regresó a la iglesia donde lo había encontrado, no para buscarlo, sino para encontrarse a sí misma entre aquellas paredes que ya no eran frías ni distantes, sino testigos silenciosos de una mujer que estaba volviendo a nacer sin pedir permiso. Y allí estaba él otra vez, caminando entre los bancos como si cuidara cada rincón con la humildad de quien sabe que el poder no está en los títulos, sino en la capacidad de tocar corazones sin invadirlos. Y cuando la vio, sonrió como si ya supiera que ella había cruzado el umbral del miedo, y con un gesto de la mano la invitó a sentarse, no como una fiel buscando respuestas, sino como una igual que había despertado. Ella le habló sin filtros, sin discursos decorados, sin intentar parecer fuerte, porque había comprendido que la fortaleza no está en no llorar, sino en no mentirse más, y le contó de su historia, de los hombres que la hicieron sentir invisible, de las veces que amó a quien no la veía, de las madrugadas en que su pecho ardía de ausencia y de los años en que vivió con la sensación de que algo en ella estaba mal por sentir demasiado, por dar demasiado, por ser demasiado. Y Papa Francisco la escuchó como quien escucha un poema triste escrito por Dios en un alma humana, y con la calma de quien ha visto muchas almas perderse para poder encontrarse, le dijo que los vacíos no se llenan con promesas, sino con verdad, y que a veces el mayor acto de amor propio es atreverse a decir ya no más a todo aquello que nos arranca pedazos. Le habló del perdón, pero no como una obligación religiosa, sino como una forma de liberar el alma del peso que otros dejaron, y le dijo que perdonar no es olvidar ni justificar, sino soltar la carga para poder caminar ligera hacia una vida más digna. Y ella, que siempre había cargado culpas que no eran suyas, sintió por primera vez que tenía permiso de no cargar más con los errores de otros. Él le habló de la libertad interior, esa que no se gana con rebeldía, sino con conciencia, y le contó que incluso Jesús lloró, dudó y sintió miedo, porque ser sagrado no significa ser perfecto, sino abrazar la humanidad con todo lo que eso implica, y en ese momento, ella entendió que no necesitaba ser otra mujer para merecer amor. Solo necesitaba dejar de abandonarse a sí misma cada vez que alguien no sabía amarla. Desde ese día comenzó a escribir cartas para sí misma cada mañana, no como terapia, sino como ritual sagrado de reconexión, y en cada palabra escrita encontraba rastros de la mujer que había enterrado por años, y así, sin saber cómo, empezó a reconstruirse, no como era antes, sino como nunca se permitió ser, libre, honesta, profunda y sobre todo leal a su esencia. Volvió a mirar sus manos, esas manos que antes solo servían para cuidar, cocinar, limpiar y sostener a los demás, y las miró como herramientas de creación, de ternura y de fuerza, y prometió nunca más entregar. Había una vez una mujer que ya no sabía si el dolor que sentía era suyo o si lo había heredado de tantas mujeres de su linaje que amaron hasta romperse en silencio, y fue en medio de esa confusión ancestral donde comenzó a marchitarse lentamente, no por falta de amor, sino por la costumbre de entregarlo todo sin recibir el alma de vuelta,
Y mientras la vida la empujaba de nuevo al mismo vacío disfrazado de afecto, algo en su interior empezó a gritar de una forma distinta, como si el alma, harta de vivir dormida, decidiera por fin rebelarse contra cada pacto que alguna vez firmó desde el miedo. Y nadie lo notó, porque las mujeres como ella saben sonreír con el alma rota, saben cocinar mientras lloran en silencio, saben dar consejos mientras se están hundiendo, y saben pedir perdón incluso cuando son las heridas quienes hablan por ellas. Pero esa noche, en una ciudad donde las calles parecían saber más de ella que sus propios amantes, algo se rompió de manera irreversible. Y esa grieta no fue una tragedia, fue una entrada, una fisura por donde entraría la luz de algo sagrado. Esa noche, mientras caminaba sola por una calle empedrada de Roma, después de haberlo perdido todo, el amor, la fe, la fuerza, la ilusión, se detuvo frente a una pequeña iglesia cuyo nombre no recordaba, y sin saber por qué, empujó la puerta y entró, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho cerrado por años de abandono emocional. Y fue entonces cuando lo vio, un hombre vestido de blanco, solo, en silencio, sentado frente al altar, orando por un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Era el Papa Francisco. Ella no sabía si era un sueño, una visión, una casualidad divina o un desvío del destino, pero sus rodillas se doblaron como si su alma reconociera en él algo más grande que su dolor, y cayó de rodillas sin palabras, con el rostro cubierto por sus manos, sin saber cómo se llora cuando ya no quedan lágrimas, sin saber cómo se pide ayuda cuando ya no se cree que alguien pueda escuchar. El Papa la miró, no con los ojos de un hombre, sino con la profundidad serena de alguien que ha caminado por los pasillos oscuros del alma humana, y se levantó lentamente, con esa ternura que desarma sin tocar y sin decir palabra alguna, se acercó a ella, y en un gesto que parecía detener el tiempo, se sentó a su lado en el suelo, sin protocolo, sin púrpura, sin distancia, como si la grandeza del amor estuviera en no mirar desde arriba a quien sufre. Ella temblaba, no de frío, sino de verdad, porque por primera vez en años sentía que alguien la veía más allá de sus máscaras, más allá de su maquillaje emocional, y en ese silencio tan cargado de presencia, el Papa le tomó las manos, y sus palabras fueron tan suaves y firmes como un susurro del cielo. Hija, no estás rota, estás naciendo. Y con esas palabras, todo dentro de ella comenzó a deshacerse como un castillo de arena enfrentado al mar, porque entendió que su ruina no era castigo, era inicio, que su llanto no era debilidad, era revelación, y que ese momento no era el final, sino el portal hacia algo que no sabía cómo nombrar, pero que su alma ya reconocía como verdad. El Papa Francisco no la consoló con frases religiosas ni promesas vacías, sino con una mirada tan humana que parecía llevar en sus pupilas todos los pecados y todas las redenciones del mundo, y le habló de una fe que no se basa en rezar de rodillas mientras el corazón sangra, sino en levantarse con dignidad aunque la esperanza esté rota, y le habló de María Magdalena, de las mujeres olvidadas por los textos, de las que sanaron con amor y fueron despreciadas por los que no sabían amar, y le dijo que Dios no habita en los altares de mármol, sino en los corazones que han sido rechazados y siguen amando. Ella no entendía cómo un solo instante podía cambiar el curso entero de su historia, pero sintió que lo hacía, porque por primera vez en su vida, alguien no le pedía que fuera fuerte, le pedía que fuera real, y en ese permiso sagrado, su alma encontró el derecho de llorar, de soltar, de gritar, de arder y renacer. El Papa Francisco le ofreció pan y silencio, y en ese gesto sin ceremonia, entendió que la comunión más profunda no era la religiosa, sino la humana, compartir el dolor sin juicio, y dejar que el otro exista en su verdad sin maquillarlo de esperanza forzada. Pasaron horas o quizás siglos en aquel pequeño templo invisible al mundo, y cuando ella se levantó, no era la misma, porque no había recibido un milagro, había recibido algo mucho más poderoso, el permiso de ser ella misma por fin. El Papa no le pidió que cambiara, ni que se olvidara de su pasado, ni que se aferrara a una salvación impuesta. Solo le pidió que no se abandonara más a sí misma, que no mendigara lo que ya vivía dentro, y que entendiera que su alma no estaba rota, solo estaba escondida debajo de capas de miedo heredado. Esa noche, al salir de la iglesia, no tenía respuestas ni soluciones, pero tenía algo que jamás había tenido, una certeza silenciosa de que no estaba sola, de que Dios no la castigaba, sino que la esperaba, y de que su historia no era una tragedia, era una preparación para el momento en que decidiera ser su hogar.
Desde aquel día no volvió a buscar amor donde solo había hambre disfrazada de afecto y no volvió a agacharse para que otros la eligieran desde su comodidad, porque había aprendido, entre lágrimas, piedras y rezos, que el verdadero amor no se suplica, se encuentra cuando una ya no se traiciona por pertenecer. Y aunque el mundo seguía igual por fuera, dentro de ella ya no era invierno, porque algo había brotado en medio del dolor. Una fe sin nombre, una fuerza sin forma y una luz que ya no necesitaba permiso para brillar. Fue así como una mujer común, rota por dentro y olvidada por el mundo, renació en silencio en un templo perdido, al lado de un hombre vestido de blanco, que no le dio respuestas, pero le mostró el camino de regreso a sí misma. ¿Deseas que continúe con más 500 líneas de esta historia para formar la segunda parte del video? Puedo seguir inmediatamente con la misma profundidad y estilo. Pasaron días, pero para ella pasaron vidas, porque después de aquel encuentro ya no podía vivir de la misma forma, ya no podía seguir fingiendo que estaba bien cuando por dentro, una parte de su alma comenzaba a gritar por autenticidad, y aunque el mundo le exigía volver a su rutina, responder mensajes, preparar cafés, vestirse para ser aceptada, algo dentro de ella ya no obedecía a ese antiguo ritmo. Porque cuando una mujer ha sido tocada por la verdad, por más silenciosa que sea, ya no puede conformarse con una existencia que niega lo que es. Y aunque el cuerpo seguía en el mismo lugar, su espíritu ya había comenzado un viaje de regreso hacia sí misma. Uno que no tenía mapa, ni guía, ni garantía de destino, pero que ardía con una fuerza más fuerte que cualquier herida que alguna vez la había quebrado. Y fue en medio de ese caos que comenzó a escuchar, por primera vez, lo que el silencio intentaba decirle. Que su historia no había sido un error, que su corazón no era débil, que su dolor no era una maldición, sino un código ancestral que necesitaba ser comprendido para ser liberado. Cada noche volvía a la misma iglesia donde lo había encontrado, pero no lo hacía para verlo a él, sino porque en ese espacio pequeño, lleno de olor a incienso antiguo y eco de oraciones olvidadas, algo en ella recordaba quién era antes de ser lo que otros necesitaban. Y allí, en ese templo escondido del mundo, comenzó a escribir cartas, no para enviarlas, sino para liberar todo lo que durante años había callado. Cartas a su madre, que también fue una mujer rota. Cartas a sus antiguos amores, que la tocaron sin conocer su alma. Y cartas a Dios no para pedir milagros, sino para entender por qué el amor a veces llega disfrazado de destrucción. Y fue así como el Papa Francisco comenzó a leer sus silencios, porque aunque ella no le hablaba, él leía sus ojos con la sabiduría de quien ha visto el alma humana en sus formas más oscuras y más sagradas. Y un día, mientras ella lloraba en la última banca, él se sentó a su lado nuevamente y le preguntó algo que la desarmó más que cualquier sermón. ¿Cuándo fue la última vez que te abrazaste sin culpa? Ella no supo qué responder, porque se había acostumbrado tanto a corregirse, a juzgarse, a exigirse, que había olvidado cómo se siente abrazarse sin condiciones, sin deberes, sin máscaras. Y el Papa, al verla enmudecer, le sonrió con esa ternura de abuelo que conoce el dolor de sus nietas aunque no lo digan, y le habló del amor como jamás nadie le había hablado. No como algo que se encuentra fuera, sino como una llama que necesita ser protegida dentro, porque si el alma se apaga, ningún cuerpo puede sostener una vida entera. Hija, el mundo no necesita que seas perfecta, necesita que seas verdadera. Y con esas palabras ella entendió que su misión ya no era ser suficiente para otros, sino ser entera para sí misma. Y comenzó a caminar diferente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había decidido no seguir arrastrándose por los rincones de afecto prestado. Y ese acto, aunque invisible para el mundo, era una revolución espiritual. Las semanas pasaron, y cada conversación con el Papa Francisco se convertía en un espejo donde su alma se reflejaba sin miedo, porque él no la juzgaba por haber amado mal, por haberse quedado donde no la valoraban, ni por haber suplicado migajas de ternura. La miraba como quien ve un jardín quemado y aún así reconoce las semillas debajo de la tierra, esperando un poco de agua para florecer de nuevo. Y ella comenzó a florecer, no con ruido ni ostentación, sino en silencio, como florecen las mujeres, que han vivido su infierno y aún así deciden no volverse oscuridad. Florecía en sus pensamientos, en sus gestos, en la forma en que ya no aceptaba palabras tibias, ni promesas que no llegaban, ni abrazos vacíos. Florecía en su forma de decir no, en su capacidad de quedarse sola cuando el precio de estar acompañada era su paz, y sobre todo florecía en su nueva manera de orar. No como súplica, sino como acto de gratitud por haber sobrevivido a lo que un día pensó que la destruiría para siempre.
El Papa Francisco comenzó a hablarle del Cristo vivo, no como figura lejana, o como energía que habita en cada acto de amor auténtico, y le dijo que la cruz no era un castigo, sino el símbolo de toda mujer que ha sido crucificada por ser demasiado intensa, demasiado libre, demasiado ella, y que resucitar es un acto interno, que no depende de un milagro externo, sino de la valentía de decidir dejar atrás lo que ya no honra nuestra esencia. Fue entonces cuando ella escribió la última carta, no a un hombre, no a una herida, sino a sí misma, una carta que decía: perdóname por haberte hecho pequeña, por haberte obligado a quedarte donde te ignoraban, por haberte criticado cada vez que solo querías ser amada. Perdóname por haber creído que eras difícil de amar, cuando en realidad nadie había aprendido a amar con la profundidad que tú merecías. Hoy elijo volver a ti, sin condiciones, sin exigencias, sin exigirte que seas fuerte todo el tiempo. Hoy me abrazo con todo lo que soy, y decido no abandonarme nunca más. El Papa la encontró esa mañana con la carta en las manos y los ojos cerrados, y sin preguntarle nada solo colocó su mano sobre su cabeza, como un acto de bendición maternal, y le dijo: ya está, tu alma ha vuelto a casa. Y con esas palabras ella comprendió que no necesitaba más explicaciones, ni justificaciones, ni perdones del pasado, porque lo más sagrado ya había ocurrido. Había regresado a sí misma, no se convirtió en santa, ni en mártir, ni en discípula de nadie. Se convirtió en mujer despierta, en mujer sagrada, en mujer que ya no busca validación en el reflejo de otros, sino que reconoce su divinidad en el silencio de su propia alma. Y desde entonces, cada vez que camina por la ciudad, no lo hace con miedo ni vergüenza, sino con esa serenidad de quienes han conocido el infierno y han vuelto con flores en las manos, no para olvidar, sino para sembrar. Y aunque el mundo sigue sin entender cómo una mujer puede reconstruirse sin venganza, sin odio, sin rencor, ella lo sabe. Se reconstruyó con amor. Con ese amor que aprendió de un anciano vestido de blanco que nunca la llamó pecadora, ni perdida, ni rota, solo hija. Hija de la luz, hija del amor, hija de la verdad. Y cada vez que entra en una iglesia, no busca a Dios en los altares, lo busca en su pecho, porque allí, en ese corazón que un día creyó que se moriría de tristeza, ahora vive la presencia de lo eterno. Y así fue como comenzó a caminar con otro ritmo, como si el suelo ya no la sostuviera por costumbre, sino por elección, porque había comprendido que una mujer que ha vuelto a sí misma no camina para ser vista, ni para ser aceptada, ni siquiera para ser amada. Camina porque su alma necesita moverse al compás de su verdad, y su verdad era esta, que había sobrevivido a un exilio interior, y que ahora su cuerpo era el templo donde habitaría la conciencia de lo eterno. No volvió a ser la misma, pero tampoco quiso serlo, porque entendió que muchas veces, cuando creemos que hemos sido destruidas, en realidad hemos sido iniciadas. Y en ese renacimiento silencioso no hubo aplausos, ni testigos, ni milagros visibles. Solo hubo un corazón que, después de tanto dolor, se atrevió a latir de nuevo sin pedir permiso. Los días pasaban y ella seguía visitando la pequeña iglesia donde había comenzado su despertar. A veces no decía nada, solo se sentaba a mirar las velas, como si en cada llama pudiera leer los fragmentos de otras mujeres que también venían a llorar en silencio, y entendía sin necesidad de palabras que todas compartían una misma herida ancestral, la herida de haberse olvidado. Pero ahora ella recordaba quién era antes del miedo, antes de los no eres suficiente, antes de los abandonos, antes de las renuncias disfrazadas de amor. Recordaba su voz, su fuego, su ternura, y ese recuerdo no era solo suyo. Era un recuerdo colectivo, de todas las mujeres, de todas las almas que alguna vez se rompieron tratando de encajar en un mundo que no sabe amar lo auténtico. Un día, mientras rezaba en voz baja, sintió que alguien se sentaba a su lado. Era él, el Papa Francisco, pero esta vez no traía libros, ni sermones, ni discursos, solo un cuaderno en blanco. Lo dejó sobre el banco frente a ella y dijo: «Es hora de que escribas tu evangelio». Ella lo miró confundida. «¿Mi evangelio?», preguntó. «Sí, ya conoces la cruz, ya conoces la resurrección. Ahora escribe la buena noticia que tu alma vino a traer al mundo». Y esas palabras le temblaron en el pecho, porque nunca había pensado en su vida como una historia digna de ser contada, mucho menos como un evangelio. Pero algo dentro de ella sabía que tenía razón, que cada cicatriz era una palabra sagrada, que cada caída había sido una línea en la narrativa de su alma,
que cada renuncia había sido una puerta hacia lo divino. Tomó el cuaderno y lo abrió. No escribió su nombre, ni fechas, ni títulos. Solo comenzó con una frase. Esta es la historia de una mujer que creyó morir por amor, pero en realidad estaba naciendo al suyo propio. Y así empezó a escribir. Escribió con lágrimas, con rabia, con perdón. Escribió sobre su niñez y sus silencios, sobre los gritos que se tragó para no incomodar, sobre los abrazos que dio sin recibir, sobre los besos que entregó esperando que la salvaran. Escribió sobre las veces que se traicionó para no perder a otros, sobre las noches en que se quedó despierta esperando mensajes que nunca llegaron, y sobre la primera vez que se abrazó sin odio, sin vergüenza, sin deberes. Cada página era un acto de sanación. Cada palabra era un regreso. El Papa Francisco no la interrumpía. Solo la miraba como quien presencia un milagro sin hacer ruido, porque sabía que lo más sagrado que puede hacer un alma es narrarse a sí misma desde la verdad, sin decoraciones, sin máscaras, sin miedo. Y cuando llenó la última página, no sintió alivio, ni euforia. Sintió paz. Esa paz que solo llega cuando dejamos de luchar contra lo que somos y nos entregamos al misterio que habita en nosotros. Le entregó el cuaderno al Papa, pero él se lo devolvió. No es para mí, dijo, es para las mujeres, que todavía creen que están solas en su dolor. Y con esa frase, ella entendió que su historia no le pertenecía. Pertenecía al linaje de mujeres que han amado demasiado, que han sido quebradas por la vida, que han llorado en silencio para no incomodar, que han sido madres de todos menos de sí mismas, que han sido cuidadoras, salvadoras, refugio, pero que un día se cansaron de no tener un hogar dentro de su propio pecho. Tomó el cuaderno y lo guardó como un testimonio, ya no de su dolor, sino de su despertar. Y entonces comenzó algo nuevo. Sin anunciarlo, sin buscarlo, mujeres comenzaron a acercarse a ella. Algunas por intuición, otras por accidente, pero todas traían en los ojos la misma pregunta: ¿cómo se sobrevive a una vida donde una ha sido olvidada por sí misma? Y ella no daba respuestas, no recitaba versículos, solo contaba su historia, porque entendía que el verdadero evangelio no se predica, se encarna. Y cuando una mujer habla desde su verdad, otra mujer recuerda la suya. Así nació un pequeño grupo, sin nombre, sin líderes, sin estructuras. Solo mujeres sentadas en círculo, compartiendo sus heridas sin miedo, llorando sin culpa, reconstruyéndose con ternura. Y cada vez que una decía, yo también viví eso, otra dejaba de sentirse sola. Y cada vez que una decía, yo también, creí que no valía, otra comenzaba a recordarse. El Papa Francisco las visitaba de vez en cuando, no para dirigir, sino para escuchar, porque sabía que el alma femenina tiene un lenguaje que no se enseña en libros ni en seminarios. Se transmite de pecho a pecho, de útero a útero, de sombra a luz. Y en uno de esos encuentros el Papa dijo: el verdadero milagro no es que Dios te ame, es que tú aprendas a amar lo que Dios nunca dejó de amar, a ti. Las mujeres lloraron, no porque estaban tristes, sino porque estaban naciendo. Porque por primera vez muchas de ellas comprendieron que no tenían que hacer nada para ser dignas, que el amor no se gana, se reconoce, que el alma no se construye, se recuerda, y que el dolor no es un castigo, sino un portal. Con el tiempo, ella comenzó a escribir más, no para explicar, sino para liberar. Escribía sobre el cuerpo como templo, sobre la menstruación como lenguaje del alma, sobre el silencio como oración, sobre el abandono como iniciación, sobre el deseo como oración encarnada, sobre la muerte emocional como puerta al despertar espiritual. Y sus palabras comenzaron a viajar, no por marketing ni por estrategias, sino por necesidad. Porque cuando una verdad es pronunciada con alma, el mundo la escucha aunque no tenga micrófonos. Un día, mientras caminaba por la plaza donde todo había comenzado, se encontró con una niña que la miraba con los mismos ojos con los que ella miraba al mundo antes de despertar, con hambre de ser amada, con miedo de no ser suficiente, con el corazón lleno de preguntas que nadie respondía. Se arrodilló frente a ella, le tomó la mano y le dijo: nunca te conviertas en quien otros necesitan. Conviértete en quien tu alma vino a ser. Y la niña sonrió. Y en esa sonrisa, ella reconoció su pasado, su presente y su futuro. El Papa Francisco la vio desde lejos. No dijo nada. Solo cerró los ojos y oró. No por ella, sino por todas las que vendrían después. Porque sabía que cuando una mujer sana,
No solo sana ella, sana su linaje, sana su tierra, sana su historia, sana el mundo, y así terminó la historia, no con un final feliz, sino con un principio verdadero, una mujer, un cuaderno, un alma despierta y una nueva forma de amar donde el amor no duele, no hiere, no escasea, porque ya no viene de afuera, viene de dentro, donde siempre estuvo.